Bueno, ahora vamos a ver el concepto de racionalización. Prometo que es lo último, ya de lo último. Vamos a empezar por la definición. Bueno, racionalizar básicamente es optimizar el aporte nutritivo de un determinado menú o lista de comida. ¿Sí? Sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar con este concepto. Utilizando los recursos disponibles, disminuyendo o manteniendo el valor monetario del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos que trabajar con costos y con aportes nutritivos en las listas que conforman los menús, tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Si es de la nutritivo a través de, obviamente, de las composiciones químicas, y si es a través de los costos, a través de una evaluación de costos, para poder realizar las modificaciones que hagan falta, ya sea el mejoramiento del menú nutricional, por ejemplo, tratando de mejorar el aporte de vitamina C en una lista, o tratar de disminuir el costo porque es lo que nos pide el dueño del servicio de alimentación eh, para el cual trabajamos, ¿sí? Bueno, para eso se hace lo que se conoce como racionalizar. Es trabajar básicamente las listas que conforman un menú, o sea, trabajamos con el menú, pero trabajando las listas y trabajando los alimentos que lo componen. Bueno, la modificación realizada en el menú debe mantener la calidad de la materia prima, ¿sí? Para garantizar un producto de buena calidad y competitivo en el mercado desde el punto de vista de su costo. A ver, lo que entendemos es que ustedes no están estudiando economía, ustedes están estudiando la licenciatura en nutrición, y obviamente van a poner siempre la prioridad en lo nutricional arriba del costo, pero muchas veces el costo es una variable con la cual nosotros tenemos que jugar mucho, ¿sí? En muy pocos lugares ustedes van a poder trabajar con un presupuesto ilimitado o con muy pocos límites. En general, la variable costo suele ser una variable que demarca muchas otras cuestiones. Se trabaja el menú realizando un detallado análisis de costo para detectar la lista de comidas que encarece el menú. ¿Sí? Esto sí, obviamente, si estamos trabajando para evaluar el costo. Y básicamente lo que hacemos entonces es determinar de un menú cuál es la lista más cara, y de la lista más cara cuáles son los alimentos que en mayor proporción, o sea, que mayor peso tienen en el gasto que para nosotros implica esta lista. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, este análisis precisamente nos brinda información de la estructura que da una determinada asistencia, ¿sí? Tanto, como les dije antes, desde lo nutricional y desde lo económico. ¿Y cómo podemos hacer para manejarlo? Lo que nos da la racionalización es la información que después tenemos que ver cómo utilizamos para poder modificar, ya sea haciendo un mejoramiento del menú o disminuyendo los costos. La racionalización entonces es recomendada para aplicar en menús, en planes o en programas de asistencia alimentaria, ¿sí? Ya que tiende precisamente a mejorar aspectos nutricionales y económicos de una población o comunidad objetivo, ya sea que trabajemos para un servicio de alimentación de un hospital, ya sea que trabajemos para un comedor comunitario, ya sea que trabajemos para colegios del gobierno de la ciudad, ¿sí? Siempre lo que se trata cuando trabajamos esta herramienta dentro de un menú es tratar de mejorarlo, desde lo nutricional y desde lo económico. Cuando hablamos de mejorar desde lo económico, no siempre significa reducir un costo, sino a lo mejor utilizar ese mismo costo que tenemos para realizar una lista, tratar de utilizar ese recurso económico de la mejor manera posible, haciendo a lo mejor con ese mismo costo una lista que aporte mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? No siempre es reducir el costo. Bueno, vamos a traer algunos conceptos que ustedes calculo que verán en gerenciamiento, no sé si en la parte 1 o la parte 2, que tiene que ver con, si lo vieron ya en la parte 1, bueno, revisamos los conceptos, y si lo ven en la parte 2,
les hago un anticipo. Bueno, vamos entonces a determinar algunas cuestiones. ¿Qué es un menú, por ejemplo? ¿Sí? Un menú es aquel que está conformado por una lista de comidas, ¿sí? Él mismo responde a una población objetivo a la cual es destinada. Siempre el menú va a tener que ver y va a estar relacionado con la población a la cual va a estar determinado. No va a ser igual un menú destinado para niños, uno destinado para adultos mayores, ¿sí? Bueno, puede estar conformado por desayuno, almuerzo, merienda y cena, colación, o por cualquiera de ellos. Yo, por ejemplo, puedo tener el servicio en un hospital que tiene todas las comidas, tiene desayuno, almuerzo, merienda, cena, todos como puse acá, o puedo tener un comedor escolar, ¿sí? Que solamente de almuerzos. Entonces eso dependerá también a qué tipo de población va dirigido. Bueno, el mismo puede abarcar toda la semana, incluyendo fines de semana, feriados, todo, o puede ir dirigido para una cantidad de días especiales. Por ejemplo, vuelvo, al comedor de un colegio no está abierto todos los días, es de lunes a viernes, ¿sí? Sábado y domingo en general no tienen comedor abierto. Entonces, estos menús tendrían que ser de lunes a viernes, no tendría sentido armar para sábado y domingo. Bueno, existen menús que se dividen en periodos de invierno y verano, en general en todos los servicios de alimentación se hace esto, se separa un menú de invierno y un menú de verano, obviamente donde lo que cambian son el tipo de preparaciones que se hacen, a lo mejor se mantienen un poco los alimentos, pero se cambian las preparaciones. También pueden tener, se pueden hacer menús especiales para días festivos o festejos, ¿sí? Ahí les pongo algunos, pero puede ser inclusive, no sé, el que se les ocurra. Puede haber, ¿sí?, días especiales en los que se cambia o se tiene un menú preparado para una lista preparada dentro del menú para un día particular. Bueno, las listas de comidas, ¿qué son entonces? Porque dijimos que los menús es un conjunto de listas de comidas. Bueno, las listas de comidas son en sí la presentación de preparaciones y de los alimentos que se servirá en un día determinado, ¿sí? En conjunto, obviamente, ya lo dijimos, da forma a un menú. Las listas de comidas presentan la descripción de el desayuno, el almuerzo, el merienda y la cena. Dentro de los almuerzos y cenas generalmente encontramos entrantes, plato principal, postre, y también podemos encontrar las colaciones, no dentro del almuerzo, sino como algo más que se agrega a los menús. Y vamos a también podemos tener también reemplazos o alternativas, ¿sí? Bueno, dentro de las preparaciones vamos a tener el nombre de la preparación, los ingredientes, los gramajes de los alimentos utilizados y el gramaje de plato cocido. Esto es como tiene que estar armada una lista. Bueno, dentro de los menús, esta es una clasificación que se usa para determinar qué tipo de menú es el que se va a usar, ¿sí? Es una caracterización de menú. Tenemos tres tipos de menú: el menú fijo, el menú cíclico y el menú a la carta. El menú fijo es el menú que tiene determinado, ¿sí?, el mismo plato para un día de la semana, por ejemplo. Yo tengo puedo tener 7 listas, y esas 7 listas las vuelvo a repetir semanalmente, ¿sí? Yo voy a tener que todos los lunes, ¿sí?, para cambiar el ejemplo que ahí puse, almuerzo es carne al horno con papa, vamos a decir que los lunes tenemos fideos a la boloñesa, los martes tenemos el pollo al horno con papas, el miércoles tenemos filé de merluza con puré de calabaza, el jueves tenemos ñoquis con salsa parisien, y los viernes tenemos pizza, varias. Los sábados tenemos bolita de cualquier horno con papas, y los domingos tenemos ravioles con salsa fileto. ¿Ok?
y yo repito, ¿sí? Todas las semanas ese mismo menú. Yo puedo tener un menú fijo si lo que cambia y lo que rota es la población. Si yo tengo la población que es rotativa, ¿esto qué quiere decir? Que varía todo el tiempo, que yo no voy a tener siempre la misma, yo puedo tener un menú fijo. Ahora, si yo tengo a la población fija o semifija, esto quiere decir, por ejemplo, tengo un hospital donde de base tenemos a todos los internados, que en general hay muchos servicios que tienen a pacientes internados durante mucho tiempo, ¿sí? Que no tienen internaciones cortas, sino que son internaciones largas, ¿sí? En principio también, en realidad habría que pensar que generalmente en ese tipo de sitios tenemos a personal que trabaja ahí y que come ahí, por lo cual no tenemos fijo. O podemos pensar, por ejemplo, en un colegio donde los chicos comen durante todas las jornadas escolares. ¿A ustedes les parece que un menú de tipo fijo sería muy funcional? No. O por ejemplo, en la fábrica, ¿sí? En la Ford, ustedes imagínense dándole de comer a los muchachos de la Ford de lunes a viernes, todos los lunes lo mismo, todos los martes lo mismo, a la tercera semana vienen a patearles la puerta, gente. Para ese tipo de lugares donde la población es fija, se usan lo que se llaman los menús cíclicos, que precisamente consiste en combinación, en general tienen un mayor número de listas, y esta cantidad de listas no deben ser múltiplos de la cantidad de días que se concurre. Esto quiere decir, si yo, por ejemplo, tengo que armar para un lugar donde hay gente los 7 días de la semana, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hacer 7, 14, 21 y pondré 24 listas, por ejemplo. No voy a poner 21 listas, porque eso me haría que a la tercera semana volvieran a repetirse. En cambio, si yo pongo 24, va a pasar muchísimo tiempo hasta que un lunes vuelva a quedar la misma comida. ¿Se entiende? Entonces, a ver, si es un colegio que son de 5 días, no tendrán que ser múltiplos de 5, ¿sí? 5, 10, 15 y puedo poner 17 o 16 listas, ¿sí? Lo suficiente como para que la vuelta, ¿sí? Tarde mucho en volver a poner a la misma preparación en el mismo lugar de la semana. Bueno, y después está el menú a la carta, ¿sí? Que es precisamente el menú que se ve en los restaurantes. Generalmente hay algunos centros de estética que tienen una información muy corta o algunas maternidades muy paquetas que pueden tener este sistema de menú a la carta, donde en realidad no es a la carta, sino se tiene una determinada cantidad de posibles elecciones que la persona puede consumir, obviamente si su situación lo amerita, ¿no? Si puede comer de todo. Pero en general, por ejemplo, una maternidad, eh, la parte en que las madres están 2 o 3 días y que pueden comer inmediatamente con normalidad, eh, o una persona que se va a hacer una cirugía estética y tiene que pasar a lo mejor una noche, pero en este tipo de lugares puede haber algún menú que trabaje de esta manera, y si no es el típico de los restaurantes. Bueno, características básicas a considerar en la elaboración de un menú. Ustedes van a decir, y sí, se arma. Hay muchas cosas que habría que tener en cuenta a la hora de elaborar un menú. Vamos a empezar por el color de los alimentos, ¿sí? Todo esto que voy a decir va a parecer como una obviedad, pero cuando uno entra a un servicio de alimentación muchas veces ve que todas estas obviedades se las han olvidado en algún lado. ¿Por qué el color es importante? Porque el color estimula, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos a una población hospitalaria o a un lugar de adultos mayores, donde ya de por sí la situación
no es precisamente la mejor. Digo, cuando uno está internado por lo que sea, aunque sea por un hecho feliz, no está ni cómodo, no está en su casa, no está con sus seres queridos, no la está pasando bien internado. Entonces, nosotros tenemos que tratar desde los servicios de alimentación que las comidas que salen de los servicios de alimentación tengan determinadas características que sean atrayentes y que el paciente desea comerlos, porque si no el paciente no desea comer lo que viene de los servicios de alimentación, pasan dos cosas. Una, que si tiene parientes que le puedan acercar otra cosa, enseguida van a aparecer los sándwiches de miga, van a aparecer la comida de roticería, comida que le llevan de la casa. Y a ver, depende de qué características tenga el paciente, puede ser más o menos terrible esa situación. Pero no es lo que debe ser. El paciente internado debe comer lo que el servicio de alimentación brinda, porque supuestamente es lo que tiene indicado para su estado de salud y para su pronta mejoría. Entonces, esa sería una de las cuestiones. Y otra de las cosas que pueden pasar es que el paciente no coma. Y es uno de los grandes problemas que tienen las internaciones de más de una semana, y ya cuando pasan los 14 días es realmente terrible, es el descenso de peso de los pacientes y la pérdida de masa muscular precisamente por la mala alimentación. Esto no se tiene en cuenta muchas veces y es realmente una variable que tendrían que replantearse en los servicios hospitalarios porque ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona está internada? Cosas que pasan con habitualidad, ¿no? Una persona está internada y le suspenden la cirugía, entonces pasa 2 o 3 días internada y la comida no le gusta, entonces no come, entonces al tercer día de estar estar internado, esperando una cirugía, ya la persona entra a esa cirugía mal alimentada. Y después sale de la cirugía. Y si la alimentación, y tiene que quedarse unos días más, y la alimentación que le llega, o sea, los alimentos que le llegan no son deseurados, no tienen su gusto, y tampoco come, el paciente va a tardar muchísimo más en volver a un estado propio de salud. Lo sabemos, ¿cierto? Digo, cuando nosotros vemos las características de los alimentos y cuando vemos lo importante que es la cantidad de nutrientes que tienen, tenemos que pensar en esto. Las desarrolladas son muy bellas para armarlas, pero si el paciente no ingiere los alimentos, por mucho que nosotros planifiquemos, no vamos a conseguir nada. Entonces, el servicio de alimentación no solo tiene que ser el encargado de generar los alimentos, sino de que esos alimentos realmente sean consumidos. Entonces, estas pautas que yo voy a decir ahora a veces pasan como muy desapercibidas. ¿Por qué el color de los alimentos? Porque el color de los alimentos precisamente es un estimulante de el querer comer, ¿sí? Alguien dijo que uno empieza a comer con la vista, y la realidad es que sí, a uno si no le gusta lo que ve, no se lo va a llegar a la boca. O por lo menos va a dudar mucho antes de probarlo. Entonces, los alimentos tienen distintos colores y hay que tratar de aprovechar ese privilegio que tienen, utilizar los distintos colores y producir alimentos que sean atractivos, ¿sí? Sabor. Ahí sí se trata de intercalar sabores, logrando variedad que permite una mejor aceptación, evitando la saturación de sabores, ¿sí? Es muy importante. En cuanto a color, les voy a dar un ejemplo porque me ha pasado de verlo en servicios de alimentación. Yo he visto una bandeja que salía con una entrada, ¿sí? Todo riquísimo, ¿eh? Todo muy bien. Ustedes pueden tener al mejor chef, pero si la lista sale, o sea, la preparación que ustedes ven en la bandeja es de entrada
un plato de cabello, o sea, una compotera, ¿no? Es de cabellos de ángel, sopa de cabellos de ángel. El plato principal era un filé de merluza a la plancha o a la placa, que es como se prepara, eh, con puré de papas. Y de postre habían puesto un mousse de pera. Ya les digo, todo riquísimo. Pero ustedes pueden imaginarse esa bandeja. Esa bandeja era blanca, pálida. Yo solamente de mirarla daba ganas de salir corriendo. Y no es, el problema es que el que ve esa bandeja antes de probarla ya no la quiso comer. Y eso es un problema, ¿sí? Bueno, entonces, sabor, armonía, ¿sí? Se deben incluir alimentos de cada uno de los grupos básicos, incorporando así una buena cuota de hidrato de carbono, proteínas y grasa, que es parte de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Valor de saciedad, esto es muy importante, está determinada por la temperatura, la consistencia, principios nutritivos, modificaciones de los alimentos por cocción y subdivisión y formas de preparación. La temperatura, ¿sí? Se trata de evitar en lo posible que todas las preparaciones tengan similar temperatura. Esto es, si la entrante es fría, el plato principal no tiene que ser frío, tiene que ser algo caliente, ¿sí? O por lo menos templado, ¿sí? Si tenemos un plato bien caliente, podemos poner una fruta que es fresca, ¿sí? La idea es que haya variación de temperaturas. El volumen, ¿sí? Como se verá los volúmenes, como se verá más adelante, ¿sí? Los volúmenes dependerán de la población destinada del menú, ¿sí? No es lo mismo el volumen que vamos a brindarle a un niño que a un adulto, ¿sí? Y al niño dependiendo de las etapas. Ahora igual después en la que sigue van a ver que les puse como para que tengan idea de cuáles son los gramágenes más o menos como para distintos grupos etarios. La forma, esto pasa mucho en los servicios de alimentación. Los servicios de alimentación, no sé si vieron planta física o no, pero se usa mucho la placa para cocinar, ¿sí? Ustedes en su casa para hacer una tortilla tienen una sartén. Bueno, en un servicio de alimentación imagínense que no se usa una sartén, se usan placas. Entonces hay muchas cosas que salen de la misma forma. Y si ustedes justo dio la coincidencia que pusieron, por ejemplo, 1000 hojas de entrante, que es como una tortilla, ¿sí? Pusieron un pastel de papa para para el plato principal y una gelatina para eh, el postre, lo más factible es que salgan todos cuadraditos en esa bandeja, rectángulos en general. ¿Sí? Esto es importante. A veces son pavadas porque se pueden a lo mejor tener moldes circulares para las gelatinas o se puede tratar de si vemos que nos queda, cuando armamos el menú, nos queda todo, que va a ser todo cuadrado, cambiar, a lo mejor ese día el postre que sea una fruta, ¿sí? Que por lo menos va a tener una forma distinta, o cambiar la entrada, tratar de que la bandeja no quede toda de la misma forma, ¿sí? Bueno, consistencia, bueno, tiene que ver con la textura también, se deben combinar preparaciones blandas, duras, ¿sí? Otra cosa importante a entender, eh, no porque una persona esté internada tiene problemas de masticación y de deglución. No todo en un servicio hospitalario tiene que ser blando y tipo papilla. ¿Sí? Hay gente que necesita masticar. El masticar estimula las ganas de comer, estimula la generación de saliva y estimula el apetito. Entonces, ojo con esto, porque se peca muchas veces de lo blando y papilloso en los servicios de alimentación, y los tibios también. Bueno, y variedad, obviamente es importante incluir diversidad de alimentos, formas de preparación, y se pueden utilizar el mismo alimento preparado de diferentes formas
para no aburrir al consumidor, ¿sí? Cuando hablamos del consumidor, hablamos de consumidor, puede ser consumidor paciente, consumidor eh, niño en un comedor escolar o trabajador en la fábrica, ¿sí? Bueno, estos son los gramajes aproximados que me parece está bueno que lo tengan. No es que sean estáticos estos gramajes, no es para que se los tomen a rajatabla, sino es para que tengan más o menos una idea de cuáles son los gramajes que se usan, porque si ustedes, por ejemplo, no tienen un niño cerca, a veces pueden no saber cuándo come un niño, o sí, ven que acá está el adulto, sí, después está separado de niños de 1 a 6 años, de 6 a 12 años, y adolescentes, y acá abajo tenemos a los adultos mayores. Esto es para más o menos tengan ustedes idea de cuáles son los gramajes que se manejan. Bueno, entonces vamos a tratar de ver desde las cuentas cómo se hace esto de racionalizar, ¿sí? Y de trabajar sobre una lista de comidas. Otra vez volvamos a tener en cuenta que se puede trabajar sobre un menú entero, se puede trabajar sobre 3 o 4 listas que yo considero que tengo que modificar dentro de un menú. Puedo trabajar con una sola lista que considero que es la más cara o que es la que está, que no cumple con las características que yo considero. Yo puedo trabajar con lo que quiera, ¿sí? El, el tema es que cuando se hace racionalización, precisamente se va a hacer un análisis racional del menú. Bueno, acá por ejemplo, pongo que se calcula el costo de cada... Yo tengo acá una cazuela, es una lista de un lunes, esto era de un jardín maternal, en realidad es para niños de 2 a 5 años. Eh, Es una lista común, ¿sí? Donde figura cazuela con arroz, fruta de estación, yo lo corté, pero allá abajo de este cuadro estaban los volúmenes de platos servidos, ¿sí? Eh, Donde tenemos los ingredientes, tenemos los alimentos que componen esta lista, y tenemos la cantidad, que como ven está en neto crudo, ¿sí? Siempre los valores se describen en peso neto. Entonces, yo si quiero hacer un análisis económico de esta lista, yo lo que voy a tener que hacer es calcular los costos de cada uno de los alimentos, ¿sí? De la paleta, del arroz, de la zanahoria. Bueno, como yo acá les puse un ejemplo con el de la zanahoria, ¿sí? Se calcula el costo de cada alimento que compone la lista. Por ejemplo, la zanahoria, como era, ya lo hicimos, los cálculos de costos, así que ya esto lo tienen que saber. Eh, Acuérdense siempre que cuando el alimento tiene un factor de corrección distinto de 1, es un hecho importante que tengamos este valor, porque como estos valores están en peso neto y los valores por unidad de venta están en peso bruto, yo necesito el factor de corrección para poder hacer el cálculo del costo. Acá les hice la cuenta, si 30 gramos son 30 gramos lo que yo tengo que averiguar de zanahoria, 30 gramos por 1,13, que es el factor de corrección de la zanahoria, me da 33,9 gramos, esto es ya un peso bruto. Entonces, yo puedo compararlo así con el peso bruto, que es lo que está el kilo de zanahoria, 94 pesos el kilo. Entonces, si 1000 gramos, 94 pesos, 33,9 gramos me van a dar 3,18. Ese valor de zanahoria iría acá en el costo. Este sería el precio de la zanahoria. También podríamos querer realizar cambios para mejorar la calidad nutricional de una lista. O sea, esto que yo acabo de hacer es la evaluación, es la caracterización económica, ¿sí? Pero yo también podría, por ejemplo, querer ver en principio qué cantidad de hierro, por ejemplo, aporta esta lista, para después poder modificarla, ya sea aumentando o cambiando el alimento, lo que sea. En ese caso, entonces, también habría que contabilizar columna de micronutrientes para poder hacer el análisis conjunto de costo y del micronutriente que quiera.
O podría ser de proteínas, por ejemplo, también puede ser de macro. Por ejemplo, yo quisiera saber qué aporte de proteínas tiene en total esta lista de comidas. Bueno, yo así como puse una columna de costos, pongo una columna de proteínas, ¿sí? Y calculo qué cantidad de proteínas tiene. Después yo ahí voy a tener una información. ¿Qué información? Voy a tener la información de qué costo y qué cantidad de proteínas tiene este menú, y yo voy a poder ver y poder trabajar para modificarlo, subiendo, disminuyendo, depende de qué necesite. En general el costo siempre hay que buscar disminuirlo. Bueno, otra cosa que yo puedo hacer también es calcular la incidencia, ¿sí? Así como calculamos en dieta de costo mínimo incidencia sobre el gasto. Bueno, la incidencia, que es el peso que tiene, ¿sí? Cada uno de los alimentos, en este caso, sobre el total de la lista. Entonces, acá me quedo realizando, siempre me queda alguna palabra así muy extraña. Realizando la sumatoria de los costos de cada alimento, obtendremos el costo total de cada lista. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo calculo el costo de cada uno de estos alimentos y después lo sumo, obtengo el costo total de la lista. ¿Sí? Esto también lo hicieron cuando hicieron el cálculo de costos. Yo les hice hacer un ejercicio así. Bueno, una vez que tenemos eso, ya tenemos el costo total de la lista. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo. Luego de ello, si quisiéramos, podríamos calcular la incidencia de cada alimento sobre el total de la lista. ¿Cómo hacemos esto? Si yo sé que el total de la lista a mí me salió 132,50 pesos, eso va a ser el 100%. 3,18, que era el valor de la zanahoria, ¿sí? 3,18, entonces van a ser 2,4. Entonces, la incidencia del costo de la zanahoria sobre el costo total de la lista es 2,4%. Básicamente lo que nos permite, perdón, básicamente lo que nos permite de esto es ver qué porcentaje del total me aporta cada uno de los alimentos. Yo lo que voy a estar determinando así es cuál es el alimento que tiene mayor peso en el gasto. Generalmente eso me sirve para ver qué alimentos voy a tratar de modificar, que son los que mayor aporte en el peso tienen, y es donde más rápido se puede lograr una disminución. Bueno, después les puse, si por ejemplo tuviéramos que disminuir el costo de esta lista, en la misma que tengo, le puse en la misma, en los 3 ejemplos obviamente, ¿sí? Después de calculado su costo, debemos trabajar sobre ella. Lo primero que debemos conocer es nuestro rango de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo obtuve el costo total, que eran 132,50, ¿no? Y digo, bueno, ahora tengo que saber qué es lo que yo tengo que hacer. Pónganle que a mí me piden disminuir el costo entre un 10 y un 15%. Yo lo primero que tengo que hacer es entonces saber entre qué rangos de precios voy a poder estar para esta lista. ¿Cómo se hace? Es muy fácil, se agarra el valor y si yo digo que quiero reducir entre un 10 y un 15%, busco cuál es el rango, ¿sí? Mi rango de trabajo va a ser entonces que esta lista, cuando yo la termine de modificar, va a tener que tener su valor entre 119,25 pesos y 112,62. Ese va a ser mi rango de trabajo. Yo sé que la modificación tiene que dejarme un costo, ¿sí? Que vaya entre esos valores. Eso es la manera más ordenada de hacerlos, porque si ustedes no parten de tener los rangos de trabajo, lo que suele pasar es que empiezan a hacer cuentas y terminan mareándose entre las cuentas sin saber muy bien a dónde tienen que llegar. Entonces, en general, lo más práctico es saber entre qué rangos ustedes pueden trabajar. Acá voy a hacer una aclaración. Obviamente, ustedes van a tener que tratar siempre de cumplir con estas disminuciones de precios si lo necesitan hacer, pero siempre van a tratar de no bajar de más, ¿sí? Porque si yo necesito, a ver, viene el dueño del concesionario para el cual trabajo y me dice que tengo que bajar porque todavía no le subieron,
ante los periodos inflacionarios, cada tanto hacen subas de lo que salen en las listas, ¿no? Pero todavía no lo hicieron, entonces se le está complicando y necesita bajar entre un 10 y un 15% el precio de la lista, porque si no, no llega a poder cubrirla bien. Entonces, a nosotros nos piden entre un 10 y un 15. No hace falta que nosotros busquemos bajar un 20. ¿Se entiende? Nosotros trataremos de bajar entre un 10 y un 15, no más de lo que nos piden. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos sobra presupuesto, trataremos de hacer una mejora en el menú, no de bajar más el precio. ¿Sí? Porque si no, damos pan y agua y se acabó el asunto. ¿Ok? ¿Se entiende lo que voy? Importante es hacer bien nuestro trabajo. Nosotros somos nutricionistas, ¿sí? Y donde nosotros tenemos que basar es en la calidad nutricional de la alimentación, ¿sí? Si no nos queda otra que bajar los presupuestos, bueno, habrá que bajarlos y habrá que utilizar los mejores recursos de la mejor manera posible. Pero nunca bajar de más, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos el rango armado, que es el precio en el cual vamos a poder trabajar, voy a analizar, ¿sí?, sobre qué parte de la lista me va a convenir trabajar. Yo en realidad cuando hago racionalización voy a poder, por ejemplo, trabajar sobre el corte de carne, que me puede ser funcional, ¿sí? A lo mejor modificando el tipo o el corte de carne que está seleccionado, sobre todo cuando son cortes de carne con bastante desperdicio, le hace bife, asado, ¿sí? Cualquiera de los bifes de costilla, bife con lomo, bife ancho, bife angosto, o el corte de asado, o lo que le llaman ahora al bife americano, que es el bife cortado al revés. Bueno, cualquiera de esos cortes que tienen mucho hueso, ¿sí? Que tienen alto factor de corrección, a lo mejor a veces es la forma más fácil de modificar el costo de un menú, ¿sí? También podemos actuar sobre la guarnición, o sea, o sobre la preparación. También podemos, por ejemplo, esto me lo marqué en rojo porque quería decírselos. A veces pasa que aparecen el pan dentro de la misma lista. Si el pan aparece dentro de la lista, quiere decir que es inamovible. O sea que yo estos 40 gramos de pan no los voy a poder ni subir, ni bajar, ni sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forman parte constitutiva de la lista. Esto quiere decir que este pan va a aparecer en todas las listas. Si yo viera el menú que corresponde a esta lista de comida, verían que en todas las listas aparece pan francés 40 gramos. Ese entonces no se puede tocar para la modificación, ¿sí? Porque si no yo estaría, por ejemplo, poniendo que el martes se come con pan, el miércoles se come un pan, el jueves se come un pan, el viernes se come con pan, el lunes no. ¿Entienden? Que no sería muy lógico. Entonces, no se toca. Cuando aparece el pan así, no se toca. También pasa a veces con el jugo o con la bebida si aparece dentro. En general no, pero el pan sí puede aparecer. La bebida puede haber en algún lugar donde aparece jugo, sobre todo en algún menú infantil, pero sepan que si aparece en todas las listas no se puede modificar en una sola. Tendría que cambiarse o sacarse en todas. Y también a lo mejor puedo hacer una modificación sobre el postre, ¿sí? Y cambiar a lo mejor la fruta, ¿sí?, por otra fruta, o dependiendo de qué tipo de mejora quiera hacer, a lo mejor cambiar por otra cosa. Lo que apunto yo acá es que dependiendo de cuál sea mi rango de disminución de precio, yo voy a ver qué es lo que me conviene tocar. Si a lo mejor es una disminución muy grande, voy a tener que seguramente ir por los cortes de carne, porque son los que en general en los menús, en nuestros tipos de alimentación, son los que mayor peso en el gasto de la lista tienen. Pero si a lo mejor es una disminución más pequeña, con algún cambio en la guarnición o en el postre podría alcanzar.
Lo importante que ustedes tienen que entender es que las modificaciones sobre las listas deben ser lo menos posible. ¿Por qué? Porque ustedes nunca se tienen que olvidar que estas listas forman parte de un menú. Y que a lo mejor esta cazuela de carne con arroz es el almuerzo del lunes, pero a lo mejor en este mismo lugar hay cena, ¿sí? No en este porque les dije que era un jardín maternal, pero si no lo fuera era un jardín maternal, podría haber cena que no puede tener exactamente los mismos alimentos, ni, ¿sí? Tiene un día anterior y tiene un día posterior, ¿sí? Entonces, cualquier cambio muy grosera en la estructura del menú nos puede a lo mejor complicar o tener que hacer que trabajemos en las listas laterales o en las del mismo día, ¿sí? Porque, por ejemplo, a ver, yo tengo acá paleta, arroz, ¿sí? Y si a mí se me ocurre agarrar y cambiar este día y sacar paleta y poner pollo. ¿Podría desde lo nutricional hacerlo? Sí, podría desde lo nutricional hacerlo, pero ¿qué pasa? Me voy a tener que fijar que los días anteriores o los días posteriores o en ese mismo día no haya pollo. ¿Ok? ¿Se entiende para qué voy? En cambio, si yo en vez de cambiar por pollo, agarro la paleta, que es un corte de carne sin hueso, y lo modifico por otro corte de carne, ¿sí? Que me salga un poco más económico, entonces, o sea, otro corte de carne de vaca, quiero decir, que se me sea un poquito más económico, yo estaría cambiando, a lo mejor sin siquiera cambiar la estructura, ni siquiera de la preparación, ¿se entiende? Siempre hay que tratar de cambiar lo menos posible. ¿Mm? Bueno, y acá terminamos racionalización y les voy a dejar por ahí un ejercicio para que hagan, a ver si pueden modificar una lista. Bueno, terminamos. Ya me van a extrañar, ¿eh?